Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Pues no sé si alguien o algunos van a presentar lo del LED, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar. Voy a presentarles mi documento. Ya todos verán mi pantalla. Sí, profe. ¿Ya? Sí, profe. Sí vieron que les envié de nuevo el documento, ¿verdad? Porque le hice unas pequeñas ahí correcciones que tenían. Una de ellas aquí en el principio, porque yo les he dicho que iba a hacer el diseño para una fuente de 500 miliamperes, y después ya al final hago el diseño para 1 ampere, entonces era más fácil cambiarle aquí a 1 ampere y no todo lo demás, porque había que modificar los cálculos. Entonces, una de esas fue los cambios. Bueno, entonces vimos esto. Preguntas de lo que vimos ayer. Ah, también me acordé de esto. Les dije que iba a sacar, decirles cómo había salido esta formulita. Ya me acordé hasta hace ratito, rápido, en una hojita la saqué, la escaneé y la tengo, pero escaneada ahí, media de rápido. Se las voy a presentar. Nada más que está muy fea mi hoja, pero ni modo. ¿Sí la están viendo? Sí, Sí, profe. La formulita está así. Aquí tengo el regulador, esta es la R1, esta es la R2. Aquí está el voltaje del regulador de la salida al control. Y en R2 pues tengo un voltaje en R2. Entonces el voltaje de R1 es el voltaje del regulador. El voltaje de salida es el voltaje de R1 más el voltaje de R2. Pero el voltaje de R1 es el voltaje del regulador. Y entonces lo que hago es encontrar el voltaje de este lado, que sería la corriente por la resistencia. Y la corriente la calculo aquí, que es el voltaje del regulador entre la R1, es la corriente que pasa por aquí, siempre y cuando que sea mucho mayor que la I vías de este. Entonces, proponen medio típicamente que sean de 5 miliamperes para que sea mucho mayor. Y eso lo hacen aquí en este. Se fijan aquí, 5 miliamperes. Entonces, tengo que el voltaje BR2 es igual a la corriente por R2. Y la corriente es la misma que pasa por aquí, que es el voltaje del regulador entre R1. Entonces, este es BR2. Entonces, si el voltaje de salida es el BR1, que es el voltaje del regulador, más BR2, que es esto que está aquí, que es voltaje del regulador, por R2 entre R1, se toma como común multiplicador al voltaje del regulador por 1 más R2 en R1, y esa es la formulita. Vean que sí es la misma que está acá. Voltaje del regulador por 1 más R2 en R1. ¿Sí está claro? Después vemos el cálculo de la R1 más adelante. Si lo copiaron, si no, saquen un print screen y ya después lo ponen en limpio, o si tienen una hojita, pues lo pasan. ¿Ya la quito? sí, profe. Sí, profesor. Bueno, entonces estamos aquí. Entonces lo que vimos es que el regulador es un regulador de 1.2, que cuando lo pongo en esta configuración, con este R2 se flota, y entonces puedo hacerlo variable desde 1.2 cuando es 0,
hasta 37 volts, porque lo máximo que aguanta en la entrada son 40 volts, y necesitamos dejar un voltaje de entrada a salida de 2 a 3 volts para que se polarice internamente el transistor de control. Bueno, luego vimos el rectificador de tipo puente, que si le ponemos un capacitor nos daba un rizo, ¿verdad? Y que ese rizo dependía de la carga. Aparte de la carga, se caía porque adentro había una resistencia interna de todo mi sistemita. Eran los diodos y la bobina del secundario del transformador. Que sin carga pues era una línea recta, ¿verdad? Pero con carga empezaba a salir el rizo, y entre más corriente le pedía yo, pues el rizo se hace más grandote, y el voltaje pico de aquí también se va bajando en la no regular. Eso es lo que platicamos ayer. Y después comentamos que si tenemos un transformador de 120 volts, 12 volts, es uno de bajada, la relación de voltaje era 120 a 12, y eso equivale a 10 a 1, ¿verdad? Quiere decir que por 10 vueltas de entrada tengo uno a la salida, una vuelta a la salida. Esa es la relación de vueltas y la relación de bajada de voltaje. Después comenté algo de que el voltaje pico es igual al voltaje RMS por raíz de 2, o sea, por 1.4142, y esto nos da aproximadamente 17 volts, ¿verdad? No sé si me quedé hasta ahí. Creo que sí, ¿verdad? Sí, profe. Después, sí, ¿verdad? Después de los diodos, del tipo puente, pues es el voltaje pico que está aquí, menos 2 diodos, ¿verdad? 2 veces 0.7, entonces el voltaje que va a entrar al capacitor es de 15.57. De aquí yo podría encontrar el voltaje promedio o el voltaje eficaz. El voltaje promedio es 2 voltaje pico entre pi, serían 9.9 volts en CD, o el voltaje eficaz, que sería el voltaje pico entre raíz de 2, serían 11.01 voltaje en RMS o en CA. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Bueno, después el LM317 necesita como mínimo 2 volts de entrada-salida para que se polarice internamente un transistor de control que tiene. Por lo tanto, si yo quiero 5 volts a la salida, el mínimo voltaje de entrada en el ya con rizo debe ser de 7. Entonces el rizo mayor que puedo tener es el voltaje después de los diodos, que es esto, menos el voltaje de mínimo, que son 7 volts, y el rizo máximo que yo debería de tener para que esto funcione son 5.57 volts. Después voy a sacar una carga promedio para encontrar el valor del capacitor. Entonces, la carga promedio va a ser el voltaje después de los diodos, que es menos el voltaje de rizo entre 2, que es el voltaje máximo de rizo entre 2, es el voltaje de rizo promedio, entre 1 amper, que sería la corriente máxima que yo le voy a pedir a mi fuente. Y esto me da aproximadamente 12 ohms, 11.28. Con esta resistencia, que sería el equivalente de la carga, voy a calcular el capacitor para tener el rizo que yo quiero, ¿verdad? ¿Cuál es el rizo? Pues ¿no? A ver, ya le moví aquí. ¿Cuál es el rizo que yo quiero máximo? ¿verdad? 8.57 volts. Entonces, para esto, cuando se carga al máximo, que es el voltaje pico, después de los diodos, el voltaje sinusoidal empieza a bajar, y entonces el que da la carga es el capacitor, y ese capacitor se descarga en forma exponencial, ¿verdad? Hasta que vuelve a regresar la onda sinusoidal y vuelven a conducir los diodos y carga otra vez al capacitor. Entonces en esa descarga exponencial utilizo esta fórmula. Entonces digo, pues es mi fórmula general, y digo, ¿a qué voltaje tiene que llegar? Al voltaje mínimo, que son 7 volts. ¿A qué voltaje tiende? Pues tiende a 0. Y el voltaje inicial, pues es el voltaje pico después de los diodos. La constante de descarga es la R de carga que saqué antes, y el capacitor que quiero conocer. Y este tiempo es el tiempo de descarga.
el tiempo de descarga va a estar variando dependiendo de la carga, pero si yo le pusiera mucha carga, lo máximo que puede ser son 8.33 milisegundos, y entonces yo lo voy a hacer para eso, aunque me va a salir un capacitor un poco mayor, pero aseguro que me va a funcionar para el rizo que yo quiero. Y entonces cuando aquí empiezo a usar un poco de álgebra, saco logaritmo natural de este lado y quito la exponencial, me queda t en RC igual a esto, la C la paso para acá y lo bajo dividiendo y me queda que el capacitor es igual a T entre la resistencia de carga por el logaritmo natural del voltaje pico después de los diodos entre el voltaje mínimo del rizo que yo quiero. Y entonces aquí aplico los datos, pongo que el tiempo es igual a la mitad de la frecuencia de la línea, o sea, 8.33 milisegundos. R son los 12 ohms que calculé antes, que son los 15 volts, que es después de los diodos, y los 7 volts, que es el mínimo del rizo que yo quiero. Y entonces aquí me da un valor de capacitor de 868 microfarads. Como el próximo comercial pues es de 1000 micros. Aquí me cabe comentar esto. Este tiempo, en realidad es un aproximado porque está cambiando, ¿verdad? Entonces, si está cambiando, yo tomo el máximo tiempo para sacar un valor de capacitor. Si yo quisiera medirlo exactamente, ese tiempo tendría que calcular en cuánto tiempo se descargó, o sea, al revés, ya teniendo el capacitor. ¿Sí me entienden? O sea que si T, si yo le pongo aquí acá, RC lo pongo para acá, con un capacitor me da un tiempo, con otro capacitor me da otro tiempo. Así como yo lo calculé, pues me va a dar 8.33 milisegundos, pero estrictamente si yo lo mido no da 8.33. Pues el comentario es que esta ecuación es una ecuación aproximada. Y en los libros normalmente dan una ecuación para el cálculo de este capacitor también aproximada, que no es esta, ¿eh? Esta es mi ecuación para mí aproximada. En los libros cada autor da una ecuación que es la aproximación y que sirve para hacer el cálculo. Pues yo deduje esta y esta es la que yo uso. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. ¿No? Bueno. Y entonces, la R1 es el voltaje regulado entre la corriente que va a pasar por ahí. Si yo considero que se pasa en 5 miliamperes, entonces 1.2 entre 5 miliamperes me da 240 ohms, la cual no es comercial, o pongo 220 o pongo 330. Cualquiera de las dos me sirve. ¿Se acuerdan que les comenté que la idea es que esta corrientita sea mucho mayor que la I vías que da aquí? Entonces con eso pueden ser 5 miliamperes, un poquito menos, un poquito más. Puede ser 220 o 330 y con las dos va a funcionar muy bien. Estamos aquí. Ya calculé la resistencia R1. Ahora falta calcular la R2. Como se va a hacer una fuente variable de 5 a 15 volts, quiere decir que la R2 va a ser una resistencia fija y un potenciómetro. Y entonces primero lo que hago es, con la formulita esta, ¿verdad? Con esta, la que les puse ahí a mano, despejo R2. Ah, pues esta que está aquí. De aquí despejo R2. Y entonces me queda esto. Entonces primero lo voy a sacar a 15 volts. Para 15 volts me va a dar la R2 máxima. Y entonces pongo 220 por 15 entre 1.2 menos 1 me da 2530 ohms, que es la R2 máxima, que es la fija más el potenciómetro. Entonces con los 5 volts voy a encontrar la R2 mínima, que es la fija. Entonces ahora es 220 por 5 entre 1.2 menos 1 y me da 690 y... Ah, es que aquí es punto, no es coma, ¿eh? Punto
Bueno, ahí con el punto. Es que no es coma, es punto. 966.666 ohms. La próxima comercial son 680 ohms. Se toma la próxima menor. Ya está. Y entonces ahora para saber el valor del potenciómetro, a la máxima que está aquí, le resto la mínima fija, que es esta, que voy a poner, y entonces 2530 menos 680 ohms me da 1850 ohms. Y el valor comercial de potenciómetro, pues es 2 kilo ohms. Entonces voy a poner un potenciómetro de 2 kilo ohms. ¿Está claro? ¿Preguntas hasta ahí? A ver, yo sí les tengo una pregunta. Si el potenciómetro es de 2 kilo ohms, ¿de qué potencia voy a comprar mi potenciómetro? Porque hay potenciómetros de alambre, hay potenciómetros de carbón, hay potenciómetros de plástico conductor, hay potenciómetros, bueno, no son potenciómetros aeróstatos que con un tornillito le pueden variar la resistencia, bueno, se varía en una bobinita y se va recorriendo. Entonces la pregunta es, ¿de qué potencia es este potenciómetro? Pero este no es el R12, ¿no? Es el potenciómetro. Es el potenciómetro. A ver. Entonces es el potenciómetro. Entonces el potenciómetro es de 2 kilo. El comercial. Ay, ¿qué hice? Bueno, ahí sí. Entonces el potenciómetro es de 2 kilos. ¿Sí está bien? ¿Preguntas hasta ahí? A ver, ¿quién ya calculó la potencia? ¿Cuánto vale la potencia? La fórmula de la potencia. Sí, por B, ¿no? B por I, ¿verdad? Alguien estaba Sí, aquí por como que iba a entrar y ya se me perdió. Bueno, a ver si entra. Entonces la potencia, si queda, bueno, la queda B por I. Y entonces calculen la potencia. ¿Cómo calculan la potencia? B por I. Como está variando el potenciómetro, pues la potencia es con la resistencia más grande, ¿verdad? Con el voltaje más grande. A ver, ¿quién lo calculó? Yo ya lo calculé. ¿Cuál es la potencia del potenciómetro?
¿Sí lo están pensando o pues qué están haciendo? Miren, cuando está una resistencia fija y una variable. Cuando la salida está en 5 volts, ¿qué voltaje tengo aquí? Si la salida es 5, ¿qué voltaje aquí tendría? Si aquí tengo 1.2, ¿cuánto voltaje tengo? ¿Cuánto voltaje tengo aquí? Pues 5 menos 1.2. Si aquí vale 15, ¿qué voltaje tengo aquí? Pues 15 menos 1.2. 15 menos 13.8. 15 menos 1.2, ¿cuánto me da? 13.8. 13.8. ¿Cuánta corriente circula aquí? Quedamos que es la misma que circula acá. ¿Cuánto va a circular? 5 miliamperes. 5 miliamperes. Entonces, ¿cuál es la potencia aquí? 15 por 13.8. Pues sí, pero ¿cuánto es? Sería 0.069. 69 miliwatts. ¿Cuál es la potencia de un potenciómetro de carbón? Nunca han investigado. Ustedes compran un potenciómetro de esos, de los más baratos y sencillos de carbón, que tienen una cinta adentro de carbón. ¿Cuál es la potencia de esos potenciómetros de carbón? No, profe. ¿Un cuarto de watt? Un cuarto son 250 miliwatts. Entonces, ¿sí le sirve o no le sirve? Sí. Pues Pues sí, sí ¿no? sirve, ¿verdad? Sí sirve. Claro, otro detalle es el tiempo de vida, ¿verdad? Si ustedes se meten, porque luego no hay muchos datos de esos, ustedes se meten al, ¿cómo se llama ese fabricante de Estados Unidos? Que vende un montón de material electrónico, antes había un librotote que se mandaba a pedir a Estados Unidos cualquier material que estuviera en ese libro. El Texas Instrument, ¿no, profe? Una cosa así. A ver, ¿cuál? No te escucho bien. Texas Instrument. Texas, ¿El cuál? Texas Instrument. No te escucho bien. ¿Has? ¿Qué me dices? Dice que Texas Instrument. No es Texas. Híjole, ahorita se me fue el nombrecito del fabricante. Y por eso tenía. Siemens. No, es el que vende. Vende todo el material, hasta instrumentos electrónicos. Híjole, yo tenía dos Yamaha. maneras. ¿Cuál? Yamaha. No. Es una tienda que vende material electrónico. Vende todo, desde. El Syscom, pero con Y. No, Syscom, no es Syscom. Híjole, ya se me olvidó el nombrecito. Bueno, ¿No es Digicom? no, tampoco. Steren, No. Es de Estados Unidos. Fluke. No, este es de fabricante de equipo electrónico. No, él no fabrica, él vende. Vende equipo, material eléctrico, resistencias, capacitores integrados, todo por catálogo. Y nada más que si es caro, antes valía casi 4 o 5 veces el precio de lo que estaba ahí porque te lo traían desde Estados Unidos y se tardaban, creo que 2 semanas. Ahorita ya ellos están en Guadalajara.
y entonces ya se tarda mucho menos. Antes había que hablar en inglés para Estados Unidos o mandarles una ¿No carta. es Mouse Electronic, profe? ¿Cuál? Mouse Electronics. ¿Mouse? Ajá. Por ahí va el nombrecito, pero no es esa. No me acuerdo el nombre, así como algo de Newsweek, algo así. Bueno, me fue el nombrecito. Bueno, le voy a investigar el nombre y les digo porque ya no editan el libro, es un librote gordotote. Y antes nosotros nos los regalaban, pero estaba muy, muy bueno porque tenía datos muy buenos. Por ejemplo, yo compro un potenciómetro de carbón, aparte que viene el precio de 1 o de 10 o de 100, decía cuál es la probabilidad de vida. Entonces decía, bueno, pueden moverle y aguanta 100,000 veces. ¿Sí? Pues, pues ya. O si compro un preset, este preset aguanta 3,000 veces, por ejemplo. Y entonces eso les da una referencia, pues, para cuánto les puede servir en tiempo, en año, en vida. Si, por ejemplo, es un potenciómetro para el laboratorio de electrónica que se utiliza todo el día, 15 horas diarias, y le mueven para mover la fuente. No, pues es que esas horas son en 3 años, cuando mucho, y 3 años, pues tienen que poner un potenciómetro muy bueno. Y entonces ponen normalmente los de plástico conductor, que están sellados, no les entra el polvo, no se contamina adentro. Pero un potenciómetro de esos ya ahorita vale como 350, 400 pesos. Y si tenemos 12 fuentes por área y tenemos 10 áreas, entonces necesitamos 120, y ocupa dos potenciómetros por cada fuente, necesitamos 120, 250 potenciómetros. El día que se hizo esa petición ahí en la escuela, pues no quisieron. Dijo, no, ustedes van a vender potenciómetros. No, pues no los íbamos a vender, lo que queríamos era reparar las fuentes porque los potenciómetros pues se dañan de estarles moviendo ahí. Si ven cómo están, o sea que si ustedes están en una fuente o un equipo, pues ustedes hacen el cálculo para la probabilidad de vida o la probabilidad de falla. Si se va a usar mucho, pues tienen que usar un potenciómetro muy bueno y pues eso va a costar más caro. ¿Sí entendieron cuál es la idea? Y entonces estoy pensando cómo se llamaba. Algo así como Newsweek, pero no era Newsweek. Newark. Ándale, Newark. Gracias. Ese Newark está muy bien. Ustedes ahorita yo creo que ese ya está por internet, o sea, lo pueden consultar, pero los datos que vienen ahí están muy importantes. Datos como esos, cuántas vueltas dura un potenciómetro, por ejemplo, o si voy a usar un indicador de los digitales que tienen dígitos, numeritos y ponen los números, dice, pues cuánto tiempo, cuántas veces lo puedo estar moviendo antes de que falle. ¿Sí ven? O sea, no es nada más de que ya compré un sustituto y ya la hice. No, pues no es así. Más, por ejemplo, si es un equipo médico, no, pues es que no se pone cualquier resistencia. Hay que ver la precisión, y si están resistencias compensadas en temperatura. Son las resistencias y hasta tienen el encapsulado viene hasta con como unicel y después viene arriba la cerámica. O sea, son resistencias que no les afecte la temperatura, porque a lo mejor donde van a estar, pues va a estar muy caliente ahí, entonces no quiero que se afecte con la temperatura el valor. Si a lo mejor es una resistencia que va a ser para calibrarlo, se me va a descalibrar mi instrumento. ¿Sí ven cómo está? Entonces, ese Newark es el fabricante, por ahí revisen en internet para que lo tengan ahí de dato, porque de ahí pueden, aparte de que les pueden conseguir ahí cosas muy especiales, por lo menos algo que deje, por ejemplo, a lo mejor quieren un micro de nueva generación, eso no se los van a querer dejar vender ni Estados Unidos,
Pero si es algo medio comercial, eso sí pasa. Y se los venden y hasta se los mandan a su casa. Nada más que si se tardan, a lo mejor una semana. Igual sensores, venden de todo ellos ahí. Venden de todo. Entonces, una muy buena referencia ahí para tener datos o obtener cosas que no hay aquí en México. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, lo del New World. Preguntas hasta aquí. Bueno, ya como último, dije, bueno, pues algo interesante. ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve un regulador? Aparte de que regula bien el voltaje, lo que hace es disminuir mucho el rizo. Y entonces hay un dato que se llama relación de rechazo de rizo. Y el típico de un LM317 son 80 dB. Y entonces, ¿qué significa eso? Que la relación de rechazo de rizo es igual a 20 logaritmo del rizo de entrada entre el rizo de salida. Vamos que lo puse en línea así, tipo chorizo, porque para no usar el editor de ecuaciones que me iba a tardar mucho. Y entonces de aquí despejo el rizo de salida, ¿verdad? Entonces me va a quedar que primero esto, el 20 lo paso para acá, este es 80 del dato del fabricante, después aquí el de salida, que es el que quiero, lo paso para acá y lo paso dividiendo, entonces me queda que el rizo de salida es igual al rizo de entrada entre el antilogaritmo de 80 entre 20. Acuérdense que para quitar el logaritmo saco el antilogaritmo de aquí y el antilogaritmo de acá. Como aquí me queda 80 entre 20, esto es igual a ¿qué? A 4, ¿verdad? El antilogaritmo de 4, pues son 4 ceros aquí, o sea, 10,000. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? Que esta relación de rechazo de rizo, lo que hace es disminuir el rizo de entrada 10,000 veces. O sea que pues disminuye muchísimo. Imagínense, si yo lo quisiera disminuir el rizo con un capacitor, tendría que ser el capacitor 10,000 veces más grandote. En lugar de poner uno de 1,000 micros, tendría que usar uno de 10,000 micros. Entonces, pero esto lo hace electrónicamente, ¿no? Reducir el rizo. Y entonces, para este caso en particular, que me daba un rizo máximo de 8.57 volts, que es el rizo máximo, lo divido entre 10,000 y entonces me da 0.87 milivolts de rizo. Entonces, es el máximo rizo a la salida, ¿eh? Entonces, se fijan, pues está muy bien, ¿no? Preguntas, dudas. No, profe. Por el ¿No? momento no, profe. Bueno, traten de ir siguiendo el proceso del diseñito. Creo que por ahí me comentó el otro grupo que con la maestra Elizabeth sí vieron algo de esto, entonces comparen cómo le hizo la maestra, cómo lo hice yo, y cuando necesiten hacer un diseño de una fuente regulada variable, pues utilicen los criterios de este diseñito y los del libro. Bueno, el comentario final de esto es que yo utilicé de bibliografía principal. Falta esto. Principalmente el capítulo 15 de fuentes de alimentación del Driscoll Collins, que es el libro que les dije que podían bajar de mi drive. Y yo supongo que ya lo tienen. ¿Qué horas son? Ya tengo. Es que me toman en cuenta cuando entro, entonces, si mi clase era de las 7 a las 8 y me metí 3 minutos antes, esos 3 minutos me los cuentan, pero bueno. Entonces me encontré esta figurita y dije, está interesante. ¿Para qué creen que tenga este diodito? ¿El D1, Yo profe? ¿Mande para qué? ¿Cuál? El ¿El D1. D1? El D1. Todo esto es de protección de mi fuente. Yo hice mi fuente, pero aquí ya tiene algunos componentes de protección.
de mi fuente. Bueno, esta D1 me sirve por si se le ocurre a alguien ponerle una fuente de alimentación, conectar fuente con fuente, y la fuente que yo quiero ponerle aquí es de más voltaje que esta. Este diodo conduce y protege aquí a al regulador, pero no protege a lo demás, entonces empieza a quemar los diodos y pues, el puente, ¿verdad? Y si lo dejo mucho tiempo está el transformador, pero protegió ¿verdad? ¿Sí está claro? Este D2 me sirve por si a alguien se le ocurre meter aquí y conectar una fuente negativa. Si esta fuente es positiva y le conecto una negativa, este diodito conduce y nada más le metemos medio 0.7 volt negativo, entonces no se daña mi salida, o sea, mi regulador está protegido. ¿Sí está claro? Bueno, ahora este capacitorcito. Este capacitor me sirve para que cuando yo varíe el potenciómetro, con vaya haciendo las gradaciones más, un poco más continuas, ¿sí? Un poco más continuas. Si tiene un poco de ruido mi potenciómetro, pues le va a quitar el ruido porque va a estar aquí cargándose o descargándose en paralelo con esto. Entonces esto va a hacer que yo pueda variar así tranquilamente mi voltaje de salida con este potenciómetro. Entonces un filtrito. Este capacitor nos sirve para cuando yo conecte esta fuente a una carga que esté muy lejos. El problema es que si aquí empieza a variar el voltaje, por ejemplo, baja el voltaje, le avisa aquí que ya bajó el voltaje y el ajuste, el control dice, pues súbete voltaje. En lo que sube el voltaje por aquí y viene hasta la carga, a lo mejor aquí ya no se bajó, a lo mejor ya se subió. ¿Sí ven? Entonces, si está muy lejos de la carga, le ponen este capacitor para que compense un poco los tiempos de retardo. Y aparte le ponen uno de tantalio, porque el tantalio, acuérdense que es seco. Y entonces, si viene un transitorio, quita el transitorio. Entonces, este es también uno de protección para transitorios y para no poner muy lejos la carga de la fuente. Si no, pues no va a funcionar por los tiempos de propagación, ¿verdad? Esto debe de ser rápido el ajuste de la retro para que si bajó la salida, suba y ya se mantenga al voltaje más o menos constante. ¿Preguntas hasta ahí? Ya nada más me quedan como 10 minutos o menos. Y se fijan, es un capacitorcito de 0.1 microfarad, es un capacitor normalmente de cerámico, de esos que les llaman de centavito, es seco. ¿De qué me va a servir poner un capacitor de 1000 micros que va aquí en paralelo con uno de 0.1? Pues sí me sirve, porque el electrolítico adentro es un rollito de aluminio, de papel aluminio, y en medio tiene la cremita, el electrolito. ¿Sí alguien hablaba? Y entonces tiene una componente inductiva. Si llega a una alta frecuencia, el electrolítico no funciona a altas frecuencias. Pero que no tiene componente de inductor, sí cortocircuita las altas frecuencias. Entonces, si tienen por ahí un capacitor electrolítico en paralelo con uno pequeñito, porque pequeñito es para altas frecuencias, que no puede cortocircuitar el grandote electrolítico. ¿Preguntas hasta ahí? No, profesor. No, profe. Voy a bajar esto de aquí. Voy a dejar de compartir. Ya me están avisando que me van a cortar dentro de poco. Ahora déjenme pasar la lista. Profesor, ¿podría Sí. mostrarle mi circuito de Arduino? Sí. A ver, ahorita te digo cómo va a estar. Mira, ¿quién eres? ¿Ramírez? Sí, profesor. Miren,
Vamos a hacer una cosa. Si me llegaran a cortar, ¿quién más va a presentar? Nada más tú. Si me llegaran a cortar, haces una de Meet instantánea y me mandas el link a mi correo para poderme conectar. ¿Sí me entendiste? Sí, profesor. Pues si me llegaras a desconectar, no es que yo me desconecte, es que pues me desconectan y ya no te voy a ver. No sé más Sí, que está yo bien. te corte, ¿no? Por favor. A ver, entonces rápidamente a ver si antes de que me corten. Y si no, pues haces un link de esos rápidos de mí. Ok. A ver. Ok, ¿se ve? Aquí. Ah, está bien. Ya te vi bien. A ver, Ramírez Hernández. Gracias, profesor. Al contrario, muchas gracias, Fabián. Pues no sé si alguien quiera presentar, pues arma un rápido de Meet y me manda el link a mi correo, ¿no? Pero creo que ya no hay nadie más. ¿Quién más? ¿Tú, Ramírez? Ah, no, profesor, creo que ¿No? solo fue yo. Bueno, entonces, pues si no hay nada así muy importantísimo, urgente, pues que pasen bien un bonito fin de semana y nos vemos el martes. Ya Vale, entreguen profe, todos los que gracias. faltan su LED para que ya tenga yo completita mi lista. Y gracias, que estén muy bien, cuídense. Igualmente, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Gracias. Hasta el martes. El martes.